¿Qué tal y muy buenas noches? Vamos a dar otros 2 minutitos para arrancar con la lectura. Hola, buenas noches. Sí, de acuerdo. Gracias. Voy a compartir en un grupo más y listo. Súper. Listo. Pues yo les propongo que ya arranquemos y sobre la marcha pues ya voy agregando a quienes se vayan sumando. No sé si alguien quiere iniciar la lectura. Sí, de acuerdo. Adelante, Imu. Muchísimas gracias. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, ahí la vas moviendo, ¿no? Sí. Dice, la revolución que comienza por los vínculos, claves éticas y colectivas. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido que de tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Ana Prada, pecadora. Privilegios y prácticas de resistencia. Se da la inquietante paradoja de que quienes se oponen activa y organizadamente al status quo en una amplia gama de frentes distintos son muchas veces precisamente personas que están o podrían estar en el lado privilegiado, las que han tenido acceso a educación de manera formal o autodidacta, las que tienen recursos en forma de capital social, relacional, cultural o a veces económico, y las que tienen la opción de decidir rebelarse contra lo establecido porque han crecido en un contexto que facilitó el desarrollo de agencia propia y de una conciencia social y ética. La ironía, insisto, es que estas personas están normalmente entre las potenciales beneficiarias de parte de los privilegios contra los que luchan. Particularizando el argumento a la cuestión que analiza este libro, en nuestras sociedades, no todo el mundo puede plantearse vivir las relaciones de forma no normativa. Por ejemplo, de acuerdo a los planteamientos de la anarquía relacional. Fuera de un ambiente progresista, urbano, del primer mundo, fuera de subculturas que practiquen el apoyo y el cuidado colectivo, o sin unas mínimas necesidades vitales aseguradas, o sin el acceso a la comunicación, a la movilidad y a la socialización, etcétera, es difícil desafiar el modelo estándar de relaciones o desafiar cualquier otra cosa que no sean las amenazas constantes contra la propia supervivencia. Por tanto, al final hay un sesgo muy importante en cualquier formulación de activismo o de estilo de vida. Un sesgo que conlleva una mirada burguesa y de raza blanca, incluso aunque se promueva un proyecto antirracista, inclusivo y popular. Por supuesto, es un sesgo contra el que se puede luchar si, en primer lugar, se reconoce y asume como tal, y en segundo lugar,
Se procura la integración del máximo número de colectivos en los trabajos de generación de ideas y de tomas de postura. Es necesario evitar que las dinámicas de privilegio que existen y están socialmente normalizadas acaben repitiéndose en los movimientos activistas, en las personas que los configuran y en sus propuestas. Por otra parte, según explica muy bien Alberto Melucci, algunas formas de acción colectiva son que desafían la lógica dominante sobre una base simbólica, cuestionan la definición de los códigos, la nominación de la realidad. No preguntan, ofrecen con su propia existencia otras formas de definir el significado de la acción individual y colectiva. No separan el cambio individual de la acción colectiva, sino que traducen el atractivo general del aquí y ahora de la experiencia individual. Actúan como nuevos medios de comunicación. Iluminan lo que cada sistema no dice de sí mismo, la cantidad de silencio, violencia y racionalidad que siempre está oculto en los códigos dominantes. Al mismo tiempo, a través de lo que hacen, o mejor dicho, a través de cómo lo hacen, los movimientos anuncian a la sociedad que algo diferente es posible. Y ese podría ser el objetivo. Creo que podemos aspirar a muy poco más que a eso. Desde luego no a la pureza y a la perfección, y mucho menos a la ejemplaridad a través del sacrificio. Tenemos como fuerzas y capacidades la diversidad de identidades que resisten, de resistencia y el afán de articular disidencias, saberes, vivencias, miradas y experiencias no normativas. Tenemos la voluntad de enfrentarnos a las violencias de un sistema que ha de dejar de ser el único referente, el único modelo imaginable. Hemos de aprovechar las nuevas posibilidades derivadas del conocimiento y las capacidades de comunicación para plantear alternativas que no transcurran por los márgenes, que den la opción de mejorar la vida de la mayoría de la gente y que al mismo tiempo no sean cooptadas y engullidas por ese mismo sistema. Como dijo la recordada Carmen Alborch al recibir, poco antes de su muerte, la medalla Universidad de Valencia. Cada día estoy más convencida de que el profundo secreto de la alegría es la resistencia. Si quiere leer a alguien más. Gracias, sí, yo puedo continuar con la lectura. Gracias, Simo. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Saberes, verdades y sumisión. Maite Larrauri estudia cómo Michel Foucault marcó con su trabajo en la década de los 70 un nuevo enfoque a la hora de entender las formas que asume el poder y su relación con los saberes y las resistencias. Para Foucault, todas las interacciones entre personas se presentan mediatizadas por relaciones de poder. Cuando este poder está adaptado a las circunstancias y al contexto, es reconocible y resulta hasta cierto punto controlable. Es un elemento más con el que hay que tratar en la realidad cotidiana. Pero cuando se cronifica convirtiéndose en un constituyente sustancial de la interacción, difícil de desafiar, invulnerable y poco a poco invisible y automatizado, la relación pasa a ser de dominación. Se crea una estructura estable y autosostenida. Los saberes que funcionan culturalmente como verdades obligatorias proporcionan una base que sustenta y da estabilidad estructural a ciertas relaciones de poder y las convierte en relaciones de dominación. Larrauri interpreta en las propuestas de Foucault la necesidad de una suerte de anarquismo epistemológico, la anarqueología Foucaultiana, que tendría el objetivo de distinguir entre la aceptación intelectual de las verdades y la sumisión que derivamos de ellas de forma directa y automatizada. Denme solo un momento. Listo, retomo lectura. Bienvenido. Voy a leer desde la Horrari. La Horrari interpreta en las propuestas de Foucault la necesidad de una suerte de anarquismo epistemológico, la anarqueología Foucaultiana,
que tendría el objetivo de distinguir entre la aceptación intelectual de unas verdades y la sumisión que derivamos de ellas de forma directa y automatizada. Es decir, no se trata de refutar o contradecir enseñanzas y saberes más o menos asentados, sino de evitar que se conviertan en una fuente de verdad y autoridad más que de conocimiento. En este sentido, la anarqueología es una postura anarquista que interpreta las verdades consideradas científicas en el ámbito de las humanidades como consecuencia de configuraciones culturales, interpretaciones simbólicas relacionadas con la estructura cognitiva y la lingüística dominante. Bienvenido, retomo lectura. Ok. Bueno, voy a leer de nuevo. Interpretaciones simbólicas relacionadas con la estructura cognitiva y lingüística dominante y resultado de la interacción entre el pensamiento al que tenemos acceso y las prácticas que definen nuestra realidad. Configuramos nuestra identidad en consonancia con esas verdades culturales y eso conforma a su vez nuestra historia personal a lo largo de la vida. La interpretación que hace Foucault del poder consolida un cambio en la dirección de la mirada, un cambio que se venía configurando paulatinamente en la historia del pensamiento reciente. No se trata ya de desafiar a las instituciones o los estados. Esto hacía más concebibles las revoluciones en siglos anteriores, cuando se podían apuntar las baterías a un palacio, trepar los muros de un castillo o la empalizada de una fortaleza, porque el verdadero poder ya no está ahí, sino en un campo social de fuerzas que se manifiesta en las relaciones humanas y define nuestra percepción de la realidad cotidiana, de lo que es posible, de lo que es aceptable y de lo que deseamos, lo que, extrapolado libremente al contexto actual del activismo relacional, vengo llamando aquí pensamiento hegemónico y normatividad. Foucault distingue entre las normas legales y el ordenamiento jurídico, su elaboración y ejecución por parte de las autoridades de los estados por un lado y las prácticas sociales cotidianas y generalizadas por otro. Son estas últimas las que configuran el auténtico campo de fuerzas, aunque las primeras suponen puntos de más densidad de poder, pero no serían los puntos de origen o de generación, sino formas terminales. Formas terminales. Regiones donde confluyen efectos y causas como resultado de un juego complejo, es decir, que las prácticas sociales y las reglas formales se interrelacionan e influyen mutuamente. Pero una característica de estas regiones destacadas por Foucault, que resulta cada día más profético, es que las formas terminales aprovechan, utilizan y modifican las formas presentes, intensificando unas y atenuando otras, para que el resultado neto sea la dominación de unos sectores sobre otros. El sistema no genera los vientos ni las mareas, pero se aprovecha de ellos dirigiéndolos y extrayendo su energía para provecho de las esferas de poder. Propuestas como la anarquía relacional podrían constituir una primera aproximación que, aun de forma muy parcial y modesta, contribuyen a adaptar paradigmas revolucionados que han envejecido mal frente a esta nueva concepción distribuida del poder y la autoridad. En definitiva, en palabras de Foucault, donde hay poder, hay resistencia. ¿Alguien gusta leer? El poder, las relaciones y el género. Si quieres, Natalia, te iba a decir que si quieres yo continúo porque a esta hora tú estás dando acceso. Entonces, a lo mejor es mucho pedirte que leas, des acceso y bajes el texto. Ok, sí. Entonces, si quieres, yo continúo. Vale, no, sí, pues sí es de gran apoyo. Adelante. Ok, Gracias. de nada. El poder, las relaciones y el género. Un gradiente de poder fundamental, especialmente en el ámbito de las relaciones, es el que determina el género. Desde el siglo XIX, el anarquismo y el anarcofeminismo han venido analizando y poniendo en la agenda de las luchas revolucionarias este esquema de dominación. La anarquista Teresa Claramunt escribe en 1905: la mujer, tal como los hombres la han hecho, llora por costumbre. Su única arma de defensa son las lágrimas, el artificio, el disimulo. Pero no es ella, como he dicho antes, la responsable de su estado.
No puede serlo por cuanto ha vivido constantemente tiranizada por el hombre y sabido es que todo estado de tiranía necesariamente tiene que producir la astucia, la hipocresía y la mentira. La degradación es consecuencia lógica del estado de inferioridad humillante. Sobre la mujer pesa la prohibición de manifestar pura y espontáneamente los sentimientos del amor. Debe ocultar cuidadosamente sus sensaciones amorosas como se oculta un delito. No puede escoger. Tiene que esperar la solicitación del hombre. Para corresponder necesita el permiso del tribunal de la familia. Ha de contener todos los naturales impulsos, porque su manifestación constituiría una desvergüenza imperdonable y el buen nombre de la familia peligraría. Es más casto, más sano, según la moral de nuestros tiempos, resignarse a ser carne de placer para el primer advenedizo que cubre su lujuria con el pliegue ruin que forma la gasmoñería. Ser un mueble de lujo, materia explotable, descendiendo a la categoría de prostituta con o sin pudor. Basta legalizar estos actos de prostitución para que la pudibundez no se escandalice. El hombre, con sus vicios y su torpe vanidad, representa un papel miserable, aceptando como manifestaciones de amor sincero lo que únicamente es rutina, egoísmo y especulación. Y en el mismo texto, Claremont reflexiona sobre la diferencia entre lo estructural y lo anecdótico con una lucidez que emociona y entristece al mismo tiempo, al considerar que ha pasado más de un siglo y todavía tantas personas, especialmente muchísimos hombres, siguen sin comprender. Paréceme muy del caso observar que cada uno tiene derecho a glorificar lo que encuentra de bueno, pero en el campo de la realidad, lo general se antepone a lo particular. Yo hablo aquí de la vida real sin particularismo y dejo las excepciones para quien crea necesario hacerlas. Si los que me leen saben desprenderse de todo recelo y meditan mis palabras con imparcialidad, llegarán a darse cuenta del funesto desarrollo que adquieren los prejuicios señalados y de los vicios que introducen en la educación de las familias, acumulándose inevitablemente en la vida social. Basta fijarse en las eostambres del hogar para convencerse de la gravedad del mar, subordinada la mujer al dominio del hombre. Impone ella ese mismo dominio a los otros seres más débiles que la rodean, tratando de inspirarles temor. Así le educan, así educa ella después. Le impusieron obediencia irracionalmente y de igual modo le impone ella a sus hijos. Y aproximadamente en la misma época ya aparecía la idea de la multiplicación de opresiones, con textos que se referían a las mujeres como esclavas del esclavo, objetos de placer que sufrían el asedio del patrón, el de los curas y los maridos infames. Diferentes corrientes de pensamiento conducen a que el feminismo colonial desarrolle esta idea incorporando las dimensiones de poder de la clase, la racialización, el origen geográfico, las identidades y orientaciones sexuales, la edad, etcétera, con el objetivo de tener en cuenta la suma de los efectos de todas estas opresiones y de reconocer que estos desequilibrios operan también dentro del colectivo de las mujeres y de las luchas feministas. Así, se plantea en las propuestas más recientes superar actitudes no solo como el colonialismo etnocentrista y la jerarquización racial y cultural, sino también los moralismos, las estigmaciones y la victimización, la instrucción moral y el rescate teledirigido de los presuntos, nunca visitados ni escuchados, barro y barbarie. El análisis por parte de las autoras feministas claves, como Judith Butler o Teresa de Laurentiis, ha sido fundamental en el avance de la comprensión de cómo el poder permea las representaciones y las conductas en el ámbito de las relaciones. Butler habla de la vida psíquica del poder,
para poner de manifiesto cómo, a partir de ejes de poder, aparecen dinámicas emocionales complejas e inconscientes. Son ideas muy importantes para combatir la tendencia a atribuir los diferentes rasgos de las prácticas relacionales al carácter natural y esencial del hombre y de la mujer. Estas autoras entienden el género como un dispositivo en el que están funcionando mecanismos de identidad y de poder, lo cual nos permite pensar en términos políticos. Podemos actuar sobre ese dispositivo. No tenemos que conformarnos con reconocer resignadamente el terrorífico estereotipo de bestseller de autoayuda de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. En el imaginario de nuestras sociedades, plagadas de estas ideas esencialistas, los hombres y las mujeres son seres contrapuestos, con configuraciones biológicas y hormonales determinantes, deseos, sentimientos e inclinaciones diferentes y prácticamente fijadas e invariables. Los hombres son autónomos, racionales y con necesidades básicas. Las mujeres son dependientes, emocionales y con necesidad de vincularse a un hombre que las complete. Cientos de trabajos en ámbitos como la psicología, la sociología, la antropología, la biología, las neurociencias, operan bajo esa hipótesis y ofrecen, como se podría esperar, resultados muy claros que las corroboran. Esos ideales de conducta reproducidos, repetidos, cincelados en las pétreas columnas que sostienen la cultura, se amplifican a través del proceso mitificador del enamoramiento y la pasión romántica, situando a cada una de las figuras en un nivel diferente que lleva al desarrollo de expectativas y conductas desiguales, y en casos extremos que no infrecuentes, al abuso y al maltrato. Pero no se trata simplemente de un papel que está disponible y podemos elegir interpretar o no. Desde la infancia hay una auténtica y sistemática ritualización de prácticas conformativas que van desde lo corporal a lo cognitivo, pasando por lo sensorial. Un modelado identitario que se apoya en la imitación, pero también en los juegos, atuendos, colores, actividades, en las burlas, en las alianzas entre quienes se integran mejor, la marginalización de quienes se resisten, en las interacciones sociales, en las conversaciones, en la televisión, el cine, la publicidad, las canciones, los libros. Porque esa división de papeles es esencial para mantener una determinada configuración de familia y un canon de organización social. Las mujeres sostienen todo el armazón del sistema reproductivo y de cuidados para que se produzca una entrega genuina y vocacional a esta función, que no tiene recompensa económica, consideración social, ni es una fuente especialmente fecunda de placer y satisfacciones. Las mujeres son conducidas desde que nacen por un camino de asimilación de mitos y creencias como lo es el amor romántico, que todo lo puede, que es de dimensiones cósmicas, y bueno, en esencia, el mito de la media naranja y del príncipe azul. Según estos cánones, para las mujeres, la asociación reproductiva y por tanto heterosexual con un hombre ha de convertirse en el centro de su existencia social. La familia de origen y la elegida hasta ese momento, los lazos de amistad, afecto y apoyo creados antes de formar la pareja. Todo eso pasa a un segundo término, pierde casi todo su valor. La atención y también la sexualidad se focalizan en esa entidad reproductora y ya no pueden salir de ahí. Ha de resistir los embates subversivos que protagonizarán otros hombres, algunos de ellos mientras están a su vez en pareja, porque ese es el papel para el que ellos han sido construidos. El objetivo es que esta represión y esta resistencia tengan como respaldo un fundamento elevado y épico, y ese elemento es la pasión amorosa, que justifica y da sobradas fuerzas para eso y para mucho más, aunque probablemente este sea el punto débil del constructo social, pues la pasión se va extinguiendo y al cabo de los años el armazón puede derrumbarse a causa de ese montante debilitado.
pero incluso en los contextos socioculturales más favorables, en los que las mujeres llevan unas cuantas décadas escuchando la afectada consigna de la liberación sexual, cuando la ensayan, aún tímidamente, siguen corriendo el riesgo de ser juzgadas como promiscuas, superficiales, volubles, malas madres y, sobre todo, siguen recibiendo desde la infancia un continuo baño de condicionamiento orientado a construir un neuroesqueleto de autoculpabilización consciente e inconsciente. Solo en el marco de una relación de amor, control por parte de un hombre, pueden expresar esa liberación y ser respetadas, o más bien reconocidas en su papel de responsable sumisión a la norma. Dice, girls just wanna have fundamental rights. Las chicas solo quieren tener derechos fundamentales. Según recoge Mariluz Esteban, haciendo referencia a Kate Millett y Shulamit Firestone, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Un libro sobre el feminismo radical que no tratara del amor sería un fracaso político, porque el amor, más quizás que la gestación de los hijos, es el baluarte de la opresión de las mujeres, y defiende que el estudio del amor y las mujeres, en cuanto que pilares básicos de la cultura, constituyen por sí mismo una amenaza, y analiza cómo se mantiene la supremacía masculina y la estereotipación de las mujeres a través de la conversión de las mujeres en objetos exclusivos del amor, la personalización del sexo y el ideal de belleza. El romanticismo no es más que un instrumento cultural de poder masculino, cuya finalidad es mantener a las mujeres en la ignorancia de su condición. Ya, si quiere alguien más leer, está perfecto. Muchas gracias, Inés. Sí, no sé si alguien más quiera continuar. Todavía creo que podemos leer otros 10 minutos para tener unos 20 de conversación. Y si nadie más quisiera continuar, hacia adelante, Josh, vas. Gracias. Hey, ¿qué onda? Buenas noches. ¿Me escucho bien? Sí se oye. Súper. Va que va. Imposición normativa y prácticas emancipadoras. La norma especifica cómo ha de ser las cosas normales o normadas, pero no se normaliza lo que no presenta una cierta tendencia que se opone a la norma, una cierta resistencia a ser normado. En el capítulo anterior, revisamos el tema de las supuestas predisposiciones naturales de los seres humanos. He usado el ejemplo de que no hace falta prohibir que nos comamos las piedras. No es necesaria una norma para eso. No hay propensión que contrarrestre ni un desorden que recomponer. En general, no nos gustan las piedras como alimento, o, como relata con esperanzada poesía, Eduardo Galeano en su libro Las palabras andantes. En la pared de una fonda de Madrid hay un cartel que dice prohibido el cante. En la pared del aeropuerto de Río de Janeiro hay un cartel que dice prohibido jugar con los carritos portavalijas. O sea, todavía hay gente que canta, todavía hay gente que juega. Ah, qué bonito. Por tanto, la norma solo tiene sentido cuando implica algún grado de coacción, de exigencia de cambio de algo que se da o tiende a darse. De alguna manera, es la existencia de lo anómalo lo que da lugar a la norma, lo que justifica su nacimiento. Por otro lado, su objetivo es que lo anormal desaparezca y se convierta en normal, pero no funciona como las leyes y los procedimientos jurídicos mediante sanciones.
castigos y exclusiones bien definidas para los elementos transgresores. En lugar de eso, la normatividad genera los espacios en los que es seguro transitar, les da visibilidad, reputación, prestigio y aprobación. Lo no normativo no existe, no tiene voz, se sale del espacio iluminado de la normatividad, que a veces se ensancha un poco para asumir y cooptar la parte más normal de lo anormal, la versión o fracción más tolerable. Este espacio normativo genera una serie de gradientes de poder y privilegio que van desde el centro a los márgenes, porque estar dentro del contorno de lo normal concede prerrogativas que desaparecen al salir de él. Estar en los márgenes es más duro, pero, como nos descubre Foucault, el cambio de juego que establece la norma no es un círculo o una forma regular y sencilla. Es una región llena de cavidades y recovecos en la que esos gradientes dan lugar a trazo y configuraciones heterogéneas, merced a las múltiples fuerzas, alianzas y vínculos que afloran y cambian en ella todo el tiempo. Es decir, que para desafiar la normatividad no basta con dirigir la vista a un punto central y avanzar, sino que hay que lidiar con esas formas y disposiciones complejas. Por eso, una manera de empezar a tomar el poder, la fracción a nuestro alcance, es definiendo nuestras propias reglas y nuestra propia identidad, o mejor, nuestra particular sensibilidad. Uno de los recovecos más interesantes del territorio normativo es precisamente ese, que expresa la paradoja de que hay más poder cuando decides y convienes colectivamente, explícitamente, tus propias reglas que cuando aceptas que te las impongan. Cargar con los mandatos hegemónicos es delegar el poder, manifestar y afirmar los deseos y limitaciones y desarrollarlos colectivamente para llegar a un fundamento de autogestión. Es construir un territorio de poder, un territorio que no quedará lógicamente de forma automática, visible y normalizado, pero que se convierte en una de las complejas fuerzas capilares de poder Foucaultianas, de esas energías de la microfísica del poder. En ese sentido, la anarquía relacional encajaría en la dinámica que propone el filósofo francés, en la que no son ni la lucha de clases, ni la toma del Palacio de Invierno, ya ni siquiera la versión moderna y fallida de asaltar los cielos. Los dispositivos capaces de cambiar el mundo, sino la idea de que el poder no es un bien. El poder es una práctica. Definir nuestras propias reglas para determinar libremente nuestras conductas relacionales es un ejemplo de política de estilo de vida que, según Laura Portwood Steiser, refleja la construcción cultural que nace del uso de las decisiones cotidianas como forma de expresión política, cuando las prácticas individuales se movilizan con la intención estratégica de cambiar las cosas en un sentido político determinado, funcionan como tácticas de estilo de vida que pueden emplearse colectivamente con un objetivo de resistencia. ¿Continúo leyendo o ya le paramos aquí? Gracias, Dios. Pues yo creo que ahí está bien. No sé si alguien quiera comentar algo. Déjenme hacer un momento para hacer como un screenshot de dónde nos quedamos. Sí, yo creo que está bien hasta ahí porque sí, son bastantes cosas. Sí, ya bastante. Sí, adelante, gracias. Me gustaría comentar,
Esta frase de una mujer que no quiere ser esclava de los esclavos, he visto que se atribuye a dos personas, pero una de ellas es Lucy Parsons, y es como un anarquismo de finales del siglo XIX, en el cual pues comienza a plantearse que las opresiones, digamos, de la mujer son todavía mayores que las de los hombres, porque si bien los hombres tienen que ir a trabajar, o sea, en ese tiempo, pues recordemos que Lucy Parsons será la viuda de Albert Parsons, que es uno de los que van a ser colgados en Chicago, eh, pues que andan buscando trabajo, miles de personas, y entre esas necesidades de conseguir trabajo, pues estaba al menos trabajar 12 horas, y por ello van a trabajar por 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de vida, digamos, ¿no? Pero empieza a sonar esta idea de que si bien los hombres están esclavizados y oprimidos por el trabajo y por las empresas y todo eso, las mujeres todavía lo están más, porque además del género está a veces la racialidad, está también el origen, ¿no? Si son, por ejemplo, mexicanas o de origen indígena o así, ¿no? Y de ahí pues hay muchas, ¿no? Que son las intersecciones un poco de edad y que aquí se mencionan. A mí de lo que me parece que es muy interesante, que no es la primera vez que veo digamos, como la reflexión, es este tema de cómo hay ciertos sectores que por tener pues ciertos privilegios podrían tener más facilidad de oponerse o de encontrarse hacia una reflexión, digamos, profunda, ¿no? También porque tienen un poco el espacio o tienen la situación de no tener que ir a trabajar, entonces a lo mejor se pueden dedicar a tener en ese tiempo clubs de lectura entre amigas o tal, ¿no? Pero también creo que ahora, con lo que se estaba leyendo, me parece que queda claro que la resistencia provenga de donde provenga, digamos, es pues lo que decía ahí, ¿no? Como la alegría, ¿no? Es esa capacidad de salirte de lo que esté puesto en tu mapa, digamos, desde nacimiento, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Hasta aquí le dejo. Ay, muchas gracias, Ingo. Pues claro que es importante esto que mencionas y darle eco también a lo que dices, como, pues, al menos dentro de la complejidad de los contextos y las historias, tratar de armar estas redes de afectos no impuestas, sino justo cuestionándolas. Creo que eso es lo importante, justo de no dar por hecho, o sea, de juntarnos a platicar. Y bueno, sí, a entender que tenemos un privilegio, porque igual ahí mismo mencionan, pues esto de que hay lugares donde ni siquiera hay una forma de pensarlo, ¿no? O sea, no se hablan de la sociedad, de todos, bueno, también lo mencionaste tú, Imo, pues como todo este contexto que nos permite imaginar esta forma, ¿no? Seguro hay otros lugares donde ocurre, pero igual es un poco más complejo y pues ahorita hablamos desde un lugar donde podemos compartirlo. Y pues gracias. No sé si alguien más quiere también comentar algo de lo que se ha revisado hoy. Fueron varios puntos muy, bueno, los sentí como muy claros, pero también decisivos. No sé, ¿ustedes qué piensan, qué sienten? Y igual si alguien, digo, si no quieren comentar, yo mandé como un screenshot. Se me hace muy fuerte pensar como en esta estructura de que el amor ha sido el opio de las morras, de, o sea, mientras un hombre gobernaba, la morra amaba. Y, a ver, en un momento, déjenme, ah, ay, solo un momento, listo. Buenas noches, bienvenido Marlon. Pues ya andamos comentando la lectura y justo les compartí un cachito del texto de que se me hace muy fuerte pensar que como esta idea que hemos aceptado como propia de que el amor es el opio de las mujeres y cómo irnos como deconstruyendo de algo que está como muy filtrado hasta, no sé si llamarlo en nuestros sueños o inconsciente, ¿no? E ir más allá de esa opresión de la estructura del género. Bueno, eso se me queda marcado de la lectura
igual no sé si les resuene algo o si alguien más quiere hacer también otro comentario. Es muy valioso que estén aquí. En verdad, gracias por su tiempo. Adelante, Cintia, gracias. Creo que sí, a mí también se me hizo fuerte eso, ¿no? Como que creo que en general en este sistema, ¿no? En el que vivimos, sí centralizamos a la pareja en nuestra vida muy cabrón, pero creo que particularmente las mujeres, este, romantizamos muchísimo más y además centralizamos, ¿no? A nuestra pareja o el conseguir pareja o nuestros problemas de pareja o muchas cosas, ¿no? Que son inherentes a ello en nuestra vida, ¿no? Y siento que sí, ¿no? Que mientras muchos hombres tal vez puedan estar preocupados por otras cosas o eh, haciendo tal vez otras cosas que les gustan, emprendiendo proyectos, admirando otros hombres y demás, creo que sí me doy cuenta, ¿no? De que gran parte de mi vida, gran parte de nuestra vida, me la pasé pensando en parejas, en vatos, hablando de ello, pensando en eso, ondeándome, ¿no? Cosa que, bueno, afortunadamente pues he ido trabajando para ya no hacer, ¿no? Y concentrarme un poco más en mí y en mis amistades y en otro tipo de vínculos, ¿no? Que también considero importantes. Pero sí también quería opinar de que se me hizo un punto bien grueso ese, ¿no? Y ya. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, creo que también así escuchándonos, nos ayudamos también como a deconstruir, a imaginar otras formas, viendo también qué nos funciona y qué no. O sea, y pues regreso de nuevo a un punto que tal vez he mencionado en otras lecturas, que es volver a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Mismas, bueno, quiero esto o está impuesto, o solo lo adopté como propio. ¿De dónde viene? Y ojalá, en verdad es que es como un hilito conductor que lleva pues como a descubrir, no sé, es como cuando uno ya no diferencia un cuerpo de otro porque están muy pegados y como ir sacando una maleza, ¿no? Y pues gracias también por compartir parte de tu experiencia de cómo has pensado en un punto los vínculos, y también recuerdo que en algún punto has compartido bueno, en algún otro punto de los grupos que hablabas como de tus vínculos diversos, también ha sido muy nutritivo, en verdad. Gracias. Y no sé, pues ustedes qué sienten, si alguien más quiera decir algo. Adelante, Josh, gracias. Sí, bueno, a pesar de que la lectura menciona que como que el amor romántico está en especial con las mujeres, o como que son, voy a decir, víctimas, o no sé, como tienen las de perder. También hay pues muchos hombres que están como que involucrados en eso, ¿no? Estamos involucrados en ello. Y, y siento como que desde ambas partes, como que desde los que nos hacemos como que las víctimas de la situación, o nos volvemos así como que nos están volviendo demasiado a un problema o algo así, hasta quienes de plano como que si tomamos ese papel, entre comillas, de caballero, ¿no? Que fabrica todo este universo de romanticismo, pues para la mujer.
Y me pregunto cómo será esto del romanticismo en otro tipo de parejas, no heterosexuales. Mm, pues sí, gays, lesbianas, o, o donde no hay, o donde el sexo no es como que definitorio de la relación. Por ejemplo, alguna pareja asexual o que no haya tanto como atracción sentimental. Sí, también se repiten este tipo de patrones del romanticismo, ¿no? O es como que algo exclusivo pues sí, de una pareja heterosexual. Por ahí no sé, pues dejo como la pregunta y pues ya, con eso dejo mi comentario. Gracias. Gracias, Josh. Pues bueno, es importante. Fíjense que yo, digo, al ser como alguien que desde muy chiquita como que nunca creí en lo hetero, bueno, es que nunca, ni siquiera tenía ese término, ¿no? Solo decía, ¿ya poco? Me tienen que gustar los morros, ¿no? O sea, digo, ya después crecí y me di cuenta que sí me gustaban, pero, o sea, como que algo no casa, ¿no? Entonces, yo voy como unos pasitos más atrás y en vez de pensar en género, pienso como pues en el ser. O sea, buscas una conexión con un ser. Entonces, claro, bueno, al menos desde mi experiencia, yo sí he proyectado estas cosas, procurando deconstruirme, eh, pero pues claro, ¿no? Me ha pasado sentir como una cuestión, no sé, que una vez salí con un chico y una chica al mismo tiempo, fue muy padre, pero al final fue como un poco desgarrador justo por pues la no experiencia, la inmadurez, pues lo que, como quieran llamarlo, ¿no? Y lo chido fue que al final, o sea, como que la intención nunca fue ser mala onda, o sea, con todo y la inexperiencia, gracias a eso y como, pues no sé, me imagino un poco como una cabra aventándose al precipicio, o sea, de bueno, vamos a intentarlo, uno aprende a observar un poco más de dónde viene uno proyectando, no sé, una especie de apego o una violencia que dices, híjole, yo no soy violento y de repente te das cuenta que al callarte, no expresar o no permitir que el otro se exprese como quiere, es de alguna manera como un principio de una bandera roja. Bueno, a mí me han dado como no sé si conteste un poco a tu pregunta, Josh, pero al menos a mí esto me ha dado una diversidad de darme cuenta que es algo que, como dirían los de la UNAM, ¿no? O sea, nada humano me es ajeno. O bueno, no sé si es de la UNAM o no sé de qué escuela dice esto. Dije, bueno, pues es algo muy delicado de mencionar, pero pues creo que hay cuestiones que aunque no tengo la misma experiencia que tú, porque cada quien habita una piel distinta, comprendemos que hay como factores que nos pueden como, por ejemplo, lo que a mí me hace reír, tal vez a ti no, pero hay unas cosas en las que sí podríamos como empatizar, otras solo comprender y otras pues simplemente aceptar que bueno, a esta persona le explota, ¿no? Y de qué manera acompañarnos también de estas cuestiones de manera responsable. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo han hecho para hacerse responsables de sus sentires? ¿Cómo han hecho para identificar qué desean? ¿Cómo han hecho para comunicarlo? Y sé que tampoco es que se llegue como a una respuesta única y que ya sea como que funcione excelente todo el tiempo, o sea, siento que como vamos creciendo y van cambiando escenarios, pues vamos como metamorfoseando con todo eso que sucede alrededor, desde ser amigos o amantes o una relación elegida, ya sea monógama, no por una norma, sino por consenso, o algo no monógamo ético. Incluso en alguna plática que teníamos en lo de hay un grupo de afectos salvajes, decían es que ¿por qué se tiene que reducir la relación a la gamia? Creo que también aquí bueno, habían mencionado, no sé si Josh o Cintia, bueno, justo, ¿no? Que las relaciones se extendieran más allá de solo pensarlas si suceden a través de tener sexo o no. Y bueno, ese es mi comentario. No sé, bueno, gracias por escuchar. No sé si alguien más quiera también explayarse con sus sentires, alguna experiencia. Y bueno, me atrevo a preguntar, no sé si contesté algo tu pregunta, Josh. No, desde tu experiencia, sí. Gracias, ¿no? Gracias a ti. Yo quiero platicar que hice pues una práctica, o algo así, un ejercicio, que me puse a escuchar canciones, digamos, antes de encontrarnos, que de alguna manera me han movido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Tom Waits, que siempre fue como mi
mi ídolo de canciones románticas, y que alguna vez, cuando era chiquita y tenía 17 años y me enamoré de un vato de España, y entonces ponía Tom Waits y lloraba pues día y noche, ¿no? Porque también la frustración o esto que se decía de Spinoza, de que la pasión pues viene de un concepto de dolor, ¿no? O sea, de sustracción, ¿no? De tu esencia, ¿no? Y entonces me quedé pensando cómo, digamos, a partir un poco de la relación con este chavo, que era un chavo que era muy intelectual, que era muy, o sea, poco como que era más grande que yo, entonces me puso en el lugar de aprender, ¿no? Del jazz, de literatura, de muchas cosas que para mí eran fascinantes y se las como que se las ponía a él, aunque eran de otra persona o de otros músicos o así, pero no, se creó esa relación. Y entonces estaba escuchando Tom Waits y hace mucho que no lo escuchaba y me di cuenta de que me sigue moviendo Tom Waits, ¿no? Y entonces pensé, ¿no? Bueno, me sigue moviendo Tom Waits por Tom Waits y digamos, por el ideal del amor y todo, o me sigue moviendo por el recuerdo de esta persona, ¿no? Y entonces me di cuenta que en realidad eso, lo que había hecho era ponerle a este vato el saco de todo lo que me gustaba, por decirlo así. Entonces yo ahorita pues me quedo un poco con esa tarea, ¿no? De disociar un poco eh, qué persona, por ejemplo, me daba cierto prestigio o qué persona me daba cierto conocimiento o qué persona me daba, ¿no? O sea, qué me daba cada relación, que es difícil porque obviamente hay muchas relaciones, unas más chiquitas, unas más grandes y todo, pero en ese sentido como que creo que es interesante para mí, no sé si ustedes también quieren, como plantearse eso, ¿no? Que de alguna manera acabamos, digamos, endilgándole al otro o a la otra o al otro, sin darnos cuenta que realmente no era esa persona, sino era la relación que se construía con esa persona. Gracias, y wow, se escucha bastante complejo porque es como diferenciar, pues justo, ¿no? Lo que estaba sucediendo, lo que se construían en conjunto, ¿no? Es como, saben que son entidades completas, pero al momento de habitar en conjunto, decías, ay, es que es algo que pasaba justo, como, ¿lo saben que pienso? Como en la química de las emociones. Así neta, como que dices, uy, ¿por qué me pasa esto exactamente aquí? Como que se dan justo estos factores, no sé, pienso de nuevo en los elementos químicos, ahora en las emociones, como, wow, detona esto, y esto detona esto otro. Entonces es como, antes de detonar, aceptar que estamos sintiendo eso, o sea, literal, regresar al cuerpo, respirar, y en vez de reaccionar, tomar acción. De, bueno, respiro y procuro en lo que cabe, en lo que pueda, no dejarme llevar, ¿no? Porque a veces, híjole, eso se vuelve avasallante, no sé, pero en verdad gracias, Imu, por compartir esto. Y también qué fuerte como este ejercicio que compartes, de irte separando de esto que te hacía sentir una canción. O sea, bueno, o sea, sé que hay cosas que, pues sí, o sea, te recuerdan a algo, te llevan a un momento, como un amuleto. Y bueno, pensando en estos estudios psicológicos de que, no sé, por ejemplo, la clásica, ¿no? De que tocan la campanita y te relacionan, no sé, a algo específico, como un momento de meditar, un momento de comer. ¿Cómo desvinculas? No sé, o sea, a mí se me hace muy difícil. Ahorita que tú mencionas una canción, yo recuerdo mucho a mi abuela poniéndose como el clásico perfume de violetas y me es muy difícil, o sea, no me imagino como oler eso y no pensarlo, o sea, como que realmente hay que ir a una raíz muy, pues sí, como de construir un recuerdo, ¿no? Es como evitar un viaje en el tiempo de memorias, no sé. Y bueno, gracias. Adelante, Josh. Siento que esto ya nos salimos de las ramas un poquito del tema, pero bueno, contestando un poquito a lo que tú comentas, Nat, eso está como que muy relacionado con, digamos, cuando nuestro cerebro se está como formando por ahí de la adolescencia. Y si escuchamos, no sé, X canción y estamos pasando un sentimiento así duro, denso, así triste, aunque esa canción sea feliz,
puede que cuando en nuestra adultez la volvamos a escuchar nos evoque tristeza, porque se ancló esa sensación con esa canción cuando nuestro cerebro se estaba formando. Entonces, siento que ese tipo de canciones son muy difícil de desdibujar esa sensación, ¿no? Como lo que tú comentas de Perfume de Violetas con Olor. A lo mejor yo la escucho y pues no me evoca nada, pero porque yo no hice ese anclaje, ¿no? Como muchas otras personas. Y bueno, pues para mí, por ejemplo, ahorita que ya estamos con todas estas lecturas, con toda esta introspección, hace tiempo en algún círculo de lectura presencial se hizo la actividad de poner una canción y escudriñarla, ¿no? Como que desmenuzarla y pues sí encontramos pues muchas cosas que no estaban chidas respecto al respeto, respecto a las relaciones y pues muchas otras cosas. Y pues aquí cabe como que pues separar entre pues a lo mejor como el artista de lo que está haciendo. Y muchas veces, al menos yo lo que hago es pues simplemente cantar la canción o sentirla o traerla o XY, pero pues mis acciones no tienen nada que ver con la canción. Sin embargo, a lo mejor si me pongo en una fiesta o aquí en este grupo a escuchar la misma canción, pues no me sentiría del todo cómodo. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Josh. Sí, no, bueno, lo retomaba por lo que mencionaba ahí, ¿no? De que hay, bueno, o sea, cómo desvinculamos eso a una experiencia de pareja, por ejemplo, ¿no? Igual yo me fui al perfume de que se ponía mi abuelita literal, pero pues sí, muchas gracias y adelante, Félix. Hola, buenas noches. Sí, sobre esto que comentas, Josh, está interesante. Y también sobre lo que comenta la compañera. Eh, Creo que como a ese nivel, como cómo vinculamos ciertas experiencias con el cuerpo, con una serie de sensaciones y que nos implican como construir desde esta idea de lo agradable, ¿no? Como algo que por determinadas condiciones te hace sentir bien. Esto puede pasar con cosas, objetos, canciones, eh, con determinado tipo de sustancias o incluso un alimento, como estas, no sé, como, pues sí, o sea, cualquier cosa que te guste, a fin de cuentas está determinada por cierta condición. Um, y pienso que, o sea, recuerdo que en algún círculo, como de salud mental, me quedé mucho con algo que dijo una compañera, un compañero, que era algo así como, pues intentemos que en esa red de afectos, que no necesariamente tiene que expresarse desde lo bueno o lo malo, mmm, tratemos que no sea algo que esté hiriendo a alguien más, ¿no? Lo que sea que estemos consumiendo. Y pues en ese sentido, pues desde ahí construir la crítica, siento, ¿no? O sea, qué de lo que piensas, qué de lo que consumes está generando un daño a otra persona o a otra colectividad, grupo, etcétera. Y en el caso de las canciones, pues quizá la canción en sí misma, pues tampoco es que sea buena o mala, ¿no? Como que eso cae en lo moralista y de hecho creo que Spinoza habla de menos de eso, ¿no? O sea, como no parte como desde ahí, sino como esa cuestión del deseo, como desde algo que empuja, no algo que tiene una finalidad en sí. Entonces, pensar, por ejemplo, en una canción que quizá ni siquiera la propia canción, este, más bien pensar que la canción, pues ni siquiera la letra eh, puede que esté realmente pensada, ¿no?
o que sea crítica, sino que también se basa en la experiencia del autor, en tanto que tuvo una buena experiencia en cierto momento, ¿no? Y pues obviamente pues ahí puede haber un montón de violencias implicadas. La cosa es como sí, darse ese momento para hacer la crítica y decir, ok, si escucho esto, a quien, digamos, como en esa red de afectos está hiriendo a alguien, o sea, como defender esta canción, si no, pues, ok, es algo que puede ser como aceptable, ¿no? Que lo esté consumiendo. Ok, se va a cortar. Bueno, hasta ahí. Adiós. Muchas gracias, tengan excelente noche. Chao. Bye, descansen.